Paz, amados hermanos que nos escuchan por este medio, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. En esta mañana le damos gracias a nuestro Padre Celestial por el tener ese privilegio y esa bendición de ser parte de este hermoso grupo Edificados en la Palabra, mis hermanos, para darle honra, para darle gloria a nuestro buen Dios. Mis hermanos, les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Amados hermanos, demos gracias a nuestro Redentor por medio de la oración, para que Él sea llenándonos de su Santo Espíritu en este hermoso momento, mis amados hermanos. Oremos. Eterno y bondadoso Padre, en esta hermosa mañana te pedimos que seas tú, Señor, guiándonos a la comprensión de tu palabra. Abre, Señor, nuestro entendimiento, danos sabiduría, mi buen Dios, para que tu palabra limpie nuestro ser, Padre. Perdónanos cuando no seguimos tus mandamientos, Padre. Señor, tú que haces los vientos, tus mensajeros, Padre, danos esa oportunidad, mi buen Dios del cielo, ser esos vientos para llevar tu mensaje, Padre Celestial, a los cuatro vientos, Padre Celestial, y a las flamas de fuego, tus ministros, dice tu palabra, mi Padre. Gracias, Padre Celestial. Te pido que tú seas guiándonos, Señor, para que esos vientos lleven tu palabra, Señor, hasta el rinconcito más lejano, Padre Santo, para, Señor, llevar aquella fuente de agua viva, Padre Celestial, que es tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por este privilegio y esta bendición que tenemos, este grupo, Señor. Infinitamente agradecida contigo, Padre Celestial, por ser parte de ello. Padre mío, me abandono en tus divinas y poderosas manos, mi buen Dios del cielo, para que tú seas guiándome en este momento. Seas tú, Señor, el que fluya mis palabras, Señor. Solo tú puedes hacerlas fluir, Padre. Todo esto te lo agradezco, Padre Celestial, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Mis amados hermanos, tenemos unos hermosos temas, hermosas reflexiones, mis amados hermanos, con el lema, vivan testificando con amor. ¿Cómo vamos a testificar, mis amados hermanos? Con amor, todo lo que os enseñé. Vamos a testificar con amor todo lo que nuestro Dios nos ha enseñado, mis amados hermanos. Porque no tiene que quedar solo en nosotros, sino que tenemos que darla a conocer. Y dar a conocer ese gran privilegio que hemos tenido de que Dios nos ha hablado por medio de su palabra, mis amados hermanos. Es una orden de nuestro Dios, nuestro eterno Dios, mis amados hermanos, porque dice, vivan testificando con amor todo lo que os enseñe. Hagámoslo, mis amados hermanos. Pues como les digo, es una orden de Dios, un mandamiento acerca de nuestro Dios eterno, mis amados hermanos. La reflexión de esta hermosa mañana, mis amados hermanos, 2 de mayo del 2022, tiene por título, creer que solo hay un Dios y ese es el eterno. Amén, amén, mis amados hermanos. Claro que sí, nosotros que hemos ya conocido de su palabra, mis amados hermanos, tenemos que creer que solo hay un Dios. Su palabra lo dice, y aquí lo estamos viendo, que es solo un Dios, y ese es el eterno.
Amén, amén, mis amados hermanos. Nuestro texto base lo encontramos en Éxodo 23, mis amados hermanos. Y nos dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los 10 mandamientos, mis amados hermanos, los 10 mandamientos de nuestro Dios son la ley básica para la conducta de la humanidad. Ninguno ha sido revocado, mis hermanos, o sea, cambiado. Deben observarse hasta hoy en día. La palabra de Dios es eterna, mis amados hermanos. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta y en nuestra mente y en nuestro corazón, que la palabra de Dios es eterna, mis amados hermanos. Los mandamientos fueron dados por Dios como norma a observar, obedecer, para alcanzar, ¿qué, mis amados hermanos? Para alcanzar la vida eterna, mis amados hermanos. Los 10 mandamientos o decálogo divino fueron dados por Dios como norma de conducta para su pueblo. Para todo su pueblo, mis amados hermanos, si nosotros somos parte de ese pueblo, tenemos que tener obediencia en los 10 mandamientos. Mis hermanos, en Éxodo 23 nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo está muy claro, mis amados hermanos. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es exactamente lo que Dios nos está diciendo a usted y a mí, mi amado hermano. No debemos darle honra absolutamente a nada que no sea nuestro Dios. Jehová, Dios de los ejércitos, como dice su palabra. El creador del universo, el único que merece, mis amados hermanos, la honra y la gloria por los siglos de los siglos, mis amados hermanos. En Filipenses 2:10 leemos, mis hermanos, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Solo, mis amados hermanos, ¿a quién le vamos a doblar nuestras rodillas? Dice a nuestro Señor Jesús. Doblaremos toda nuestra rodilla, nuestras rodillas. Nuestro Dios, mis amados hermanos, a Él sea la honra nada más. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, dice su palabra. Estamos leyendo Filipenses 2:11, mis amados hermanos, que dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, mis amados hermanos. La advertencia está en su palabra, mis hermanos, que solo a Él se le debe doblar toda rodilla. A lo largo de la historia, mis amados hermanos, la historia humana, se puede decir, había muchos dioses. Dioses falsos, mis amados hermanos, y continúa hasta nuestros días. Mis amados hermanos, nuestro objetivo es ampliar el conocimiento acerca de nuestro Dios eterno. Y también veremos sus consecuencias de seguir a otros dioses entre sus culturas, naciones o religiones, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, abordaremos el tema para conocer más de nuestro Señor Todopoderoso. ¿Y por qué creer que solo Él es el único, mis amados hermanos? Dios en todo el universo, y mirar las consecuencias de no creer en Él, mis amados hermanos. Y peor, mis amados hermanos, a través del tiempo, la historia humana, vemos que el hombre ha sufrido de sus consecuencias por haberse apartado de su Creador. Este mandamiento, mis amados hermanos, recuerda al ser humano lo débil y frágil, que no es autosuficiente como piensa y cree ser,
el hombre, mis amados hermanos. Este es lo que nos recuerda este mandamiento, mis amados hermanos, que el ser humano es débil, frágil y que no es autosuficiente. Lo vemos, mis amados hermanos. Eso es lo que piensa el hombre, mis amados hermanos, que es autosuficiente. En Éxodo 22 nos dice, mis amados hermanos, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Te saqué de casa de servidumbre, dice su palabra, mis amados hermanos. Dios no dio un código de ley para los hijos de Israel mientras ellos estaban cautivos, mis amados hermanos. Él los sacó de la tierra de Egipto cuando eran cautivos. Los sacó de la tierra de Egipto, mis amados hermanos, de tierra de servidumbre, y después les dio su ley, en el cual ellos aceptaron, mis amados hermanos. Uno de los requerimientos esenciales del pacto de Israel con nuestro Dios. Hermanos, ampliar el conocimiento acerca de Dios debe ser el deseo de todo cristiano. Crecer en conocimiento y comprensión de Dios. Mis hermanos, el conocimiento de Dios es el resultado de tener una relación con Él. ¿A través de qué, mis amados hermanos? De su palabra y a través de la oración y por medio de su Espíritu, mis amados hermanos. Cuando escudriñamos las Escrituras, su palabra dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Si nosotros escudriñamos su palabra, mis amados hermanos, nos empaparemos de ella. ¿Y qué vamos buscando al nosotros escudriñar su palabra, mis amados hermanos? Vamos camino hacia la vida eterna. Qué gran bendición, ¿verdad, mis amados hermanos y hermanas? Porque dice, en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de quién, mis amados hermanos. Ellas son las que dan testimonio de mí, dice su palabra en Juan 5:39, mis amados hermanos. Qué hermoso versículo, mis amados hermanos, porque dice que su palabra da testimonio de nuestro Dios. No necesitamos otros libros, mis amados hermanos, solo necesitamos concentrarnos en la palabra de Dios, leer su palabra. Pongámonos en oración, en ayuno, mis amados hermanos, cuando nosotros necesitemos más de la comprensión de su palabra para seguir creciendo en nuestra vida espiritual, mis amados hermanos. Y así ampliaremos nuestro conocimiento acerca de nuestro Dios. Ahora veremos las consecuencias de adorar otros dioses también, mis amados hermanos. Las consecuencias de adorar otros dioses y el poder de Dios. Todos hemos escuchado acerca de la Torre de Babel, ¿verdad, mis amados hermanos? En Génesis 11:1-4 nos dice, vamos a hacer un pequeño resumen, mis amados hermanos. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Solo ahí pongamos atención, mis amadas hermanas y hermanos. Dice su palabra en Génesis 11:1-4. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Es que nos está dando a entender que era una misma lengua y una misma palabra, así es de que ellos se entendían muy bien entre ellos mismos. Qué interesante, ¿verdad, mis amados hermanos? Cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí, mis amados hermanos, ahí se establecieron, o sea, ahí se quedaron. ¿Por cuánto tiempo? No sé, mis hermanos.
Y se dijeron entre de ellos, ya cuando estaban ahí en esa llanura, me imagino, qué hermoso debe de haber sido que hasta ellos eligieron, mis amados hermanos, construir ahí, ¿verdad? Dijeron entre de ellos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y después dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad. ¿Y qué edificaron, mis amados hermanos? Y una torre, dice, cuya cúspide llega al cielo. Eso era el deseo de ellos, de llegar al cielo, como muchos lo dicen y lo mencionan, ¿verdad, mis amados hermanos? De llegar al cielo. Y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Mis amados hermanos, leemos el versículo 11, capítulo 11, versículo 8 y 9, mis amados hermanos, también. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Si nos damos cuenta, mis amados hermanos, ¿qué fue lo que ellos tenían en mente cuando dijeron edificaremos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo? Y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos. Ellos mismos ya sabían, mis amados hermanos, que iban a ser esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Pongamos mucha atención a esta lectura que estamos haciendo, mis hermanos. En el versículo 8 y 9 nos dice, así los esparció Jehová, desde ahí sobre la tierra, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Hemos entendido en este corto resumen, mis amados hermanos, que todos hablaban la misma lengua, y en el cual nuestro Dios sabía que al hablar la misma lengua, la misma palabra, ellos iban a hacer cosas inadecuadas, mis amados hermanos. En el versículo 9 nos dice, por esto fue llamado el nombre de Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Es ahí donde vemos, mis amados hermanos, donde se originó los idiomas. Mis hermanos, los dispersó en este mundo, lo mismo que ellos tenían y ya habían dicho entre de ellos al construir la torre, mis hermanos. No sea que seamos esparcidos, dijeron. Se cumplió, mis amados hermanos, se cumplió. En ellos, como dijo el rey Salomón, lo que el malvado tiene, se cumple. Hay graves consecuencias, mis amados hermanos, de adorar a otros dioses. Babel significa puerta al cielo. Eso es lo que ellos querían, mis amados hermanos, llegar hasta el cielo. Es que por eso es de que ellos querían construir, mis amados hermanos. Y sabemos muy bien que las cosas terrenales son una y las cosas celestiales son otras. Mis amados hermanos, tenemos un gran ejemplo de la respuesta de nuestro Dios, cómo nos ayuda cuando estamos nosotros en aflicciones. Y las aflicciones vienen por medio de la desobediencia, mis amados hermanos. Cuando nosotros no nos concentramos en la palabra como está escrita, sino que nosotros lo agarramos a nuestro sabor y antojo, como nosotros querramos, mis amados hermanos, y esto no le agrada a nuestro Dios. En Segunda de Reyes 19:15 nos dice, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra.
Tú hiciste el cielo y la tierra. Oigamos, mis amados hermanos, qué oración tan hermosa, porque dice, inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Aquí se ve una angustia, un dolor, un sufrimiento, mis amados hermanos, de Ezequías, porque él sabía quién era un Dios, que era uno solo, y al escuchar estas que estaban blasfemando a nuestro Dios, dice él, a blasfemar al Dios viviente. Claro, mis amados hermanos, ¿cómo reconocía Ezequías quién era Dios? Qué hermoso, mis amados hermanos. Ezequías hizo exactamente lo que todo hijo de Dios debería de hacer, mis amados hermanos, cuando tiene una angustia, cuando tiene una necesidad, cuando tiene alguna aflicción, mis amados hermanos. Cuando Ezequías oró y exclamó, mis amados hermanos, que cuando dijo que moras entre querubines, Ezequías ve la majestuosidad de nuestro Dios, mis amados hermanos, y dice, solo tú eres Dios. Le reconoce que hizo la tierra y los cielos, mis amados hermanos. Un reconocimiento que hizo Ezequías, reconocer que Dios es Dios, mis amados hermanos. Rabsacés y los asirios, mis amados hermanos, eran hombres. Entonces, mis amados hermanos, aquí vemos la diferencia. ¿Cómo se puso Ezequías? Aquella angustia que se le ve de que estaban blasfemando a nuestro Dios. Mis amados hermanos, pero Jehová tenía todo el poder. ¿Y cómo lo vamos a entender? ¿Cómo lo vamos a ver nosotros, mis amados hermanos? Ese poder. Podemos sentir la fe de Ezequías, mis hermanos, en su oración, porque él se inclinaba ante un Dios poderoso que vive y permanece para siempre, mis amados hermanos. No dioses hechos por hombres. Dijo, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Amén, amén, cuando reconocemos que solo un Dios tenemos, mis amados hermanos. Amados hermanos, les hago una invitación a que leamos Segunda de Reyes 19, todo el capítulo, mis amados hermanos, para poder profundizar el porqué, la hermosa oración de Ezequías, mis amados hermanos. Aquel que fue recto ante los ojos de nuestro Dios, porque Ezequías fue correcto, mis amados hermanos. En Salmos 115:15 nos dice, mis amados hermanos, bendito vosotros de Jehová. Somos benditos nosotros porque somos de Jehová. Dice, bendito vosotros de Jehová. Está diciendo su palabra que somos benditos y nosotros y somos de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y en cuenta estamos nosotros, mis amados hermanos. Eso fue lo que dijo el salmista, mis amados hermanos. David también reconoce que somos bendecidos por Jehová, que hizo también los cielos y la tierra, mis amados hermanos. Y vemos la gran creación de nuestro Padre Celestial. Estaremos también nosotros agradecidos, mis amados hermanos, reconocemos su poder, su majestad, su misericordia, que hemos alcanzado por su preciosa sangre, mis amados hermanos.
En Isaías 44:24 leemos, mis amados hermanos, que nos dice, Isaías 44:24 nos dice, aquí vemos la gran promesa, mis amados hermanos, es la gran promesa, y dice así, la gran promesa. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, dice, que extiendo solo los cielos, que la tierra por mí mismo. ¿Quién extendió los cielos, mis amados hermanos? Y la tierra, solo nuestro Dios. Dios Jehová. ¿Con quién más? Solo, dice. Amén, mis amados hermanos, vemos el gran poder de nuestro Todopoderoso, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, nuestro Señor hace unas afirmaciones en este versículo, mis amados hermanos, increíbles para muchos. En este hermoso pasaje, primero vemos que proclama ser nuestro Redentor. Después el Creador de todos nosotros. Dice que te formó desde el vientre. Y después nos dice que es Creador de todas las cosas. Que lo hago todo. ¿Y qué es todo, mis amados hermanos? Es todo. Todo. Qué poderoso nuestro Dios, ¿verdad, mis amados hermanos? ¿Será que podemos poner nuestra fe en algo que no sea nuestro Dios? Imposible, mis amados hermanos. Nada puede estar delante de nuestro Dios. Nuestra mente es finita, mis amados hermanos, que no llegamos a entender que fuera de Él, como les dice en Isaías, yo soy Jehová y ninguno más hay. ¿Qué nos está diciendo, mis amados hermanos? Que debemos de entender que solo Él es Jehová. Y no hay ninguno más. No hay Dios fuera de mí, dice su palabra. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Qué gran bendición, mis amados hermanos. Aunque nosotros no lo conocimos, pero Él nos ceñirá. Amén, mis amados hermanos. En Hechos 14:15 leemos, mis amados hermanos, aquí vemos tan fácil que se hacían de dioses este pueblo. Dice Hechos 14:15, mis amados hermanos, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto vosotros? También somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de vanidades os convirtáis, que se convirtieran de esas sus vanidades que venían ellos haciendo, mis amados hermanos, porque ellos tenían muchos dioses. Ellos tenían muchos dioses, mis amados hermanos. Vanidades os convirtáis al Dios vivo, que dejaran esas vanidades y que se convirtieran al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Por qué menciona mucho los cielos y la tierra, mis amados hermanos? ¿Será que nosotros no podemos entender la majestuosa mano de nuestro Dios de haber hecho todo lo que está en los cielos y en la tierra, mis amados hermanos? Si nosotros vemos el sol, la luna, las estrellas y cuanto astro hay, mis amados hermanos, que nuestra mente no alcanza a entender ni nuestra vista alcanza a verlo, mis amados hermanos. Tanto como vimos hoy el eclipse que hubo de sol, mis amados hermanos, que tan grande es la tierra, mis amados hermanos, que no se puede ver en todo el mundo. Mis amados hermanos, Pablo le dice estas palabras que acabamos de leer, estas palabras, mis amados hermanos, donde le dice,
Dice, y varones, ¿por qué hacéis esto vosotros? ¿Por qué hacéis esto vosotros? Les pregunta. Si nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, les dice. Y que ellos también anunciaban de vanidades y que se convirtieran al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra. Pablo le dice estas palabras a los que se encontraban reunidos en Listra, mis amados hermanos. El pueblo había visto que Pablo había levantado a un hombre que estaba imposibilitado de sus pies, mis amados hermanos. Era cojo de nacimiento, dice su palabra. Pablo vio que aquel hombre tenía fe, así como nuestro Dios sabe cuándo tenemos fe y cuándo no, mis amados hermanos. A Pablo también se le fue dado. Entonces Pablo vio que aquel hombre tenía fe y lo sanó, mis amados hermanos. Esa fe que tenía aquel hombre, mis hermanos, era para ser sanado. Así es de que nosotros, depende de cómo esté nuestra fe, mis amados hermanos, así seremos sanados también, porque aquí lo vemos en su palabra. Pablo le dijo, levántate. Pero ¿cómo se iba a levantar? Derecho, porque él era cojo de nacimiento, dice, levántate derecho, sobre tus pies. Al ver, mis amados hermanos, lo que Pablo había hecho, la gente alzó la voz diciendo en la lengua de ellos, que era licuanica, difícil. Dios les dio, entonces dijeron ellos, dioses, mis amados hermanos, dioses debajo la semejanza de hombre han descendido a vosotros, dijo el pueblo. Y a Bernabé, mis amados hermanos, para ellos ya eran unos dioses por lo que habían hecho. A Bernabé lo llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque llevaban la palabra, cuyo templo donde ellos estaban, mis amados hermanos, estaba al frente de la ciudad. Las personas querían rendirle reverencia a Pablo y a Bernabé, mis amados hermanos, por lo que habían visto. ¿Y cómo hicieron para rendirles esa reverencia, mis amados hermanos? Trayendo toros y guirnaldas para adornarlos. Querían ofrecerles sacrificio, mis amados hermanos, por eso es de que Pablo les dice así. Pero mis hermanos, cuando oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas, mis amados hermanos, y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¿Qué eran las voces, mis amados hermanos? ¿Cuáles eran esas voces que estaban dando aquellos apóstoles, mis amados hermanos? Varones, ¿por qué hacéis esto? Vosotros también somos hombres semejantes a vosotros, les dijo Pablo, mis amados hermanos, y Bernabé. En Romanos 11:33 nos dice, mis amados hermanos, oh profundidad de las riquezas, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuál insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, dice su palabra. Qué hermoso, mis amados hermanos. Oh, profundidad de las riquezas. Dice, ¿cuál es esa riqueza, mis amados hermanos? Es la sabiduría. Esa sabiduría de la ciencia de nuestro Dios. Cuál insondables son sus juicios, son verdaderos, mis amados hermanos. Y por eso son inescrutables sus caminos. En el versículo 34 nos dice, mis amados hermanos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién, mis amados hermanos? ¿O quién fue su mensajero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le dio a él la palabra, mis amados hermanos? Para que le fuese
recompensado. El versículo 36 nos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén, mis amados hermanos. Qué hermoso versículo, porque lo vamos a leer un poco más despacio y dice, ¿o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, dice, es de Él y por Él, es de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Qué es de nosotros, mis amados hermanos? ¿Por qué nosotros vamos a querer que nos rindan pleitesía, que nos rindan nosotros honores, que nos hagan reverencia, mis amados hermanos? Leamos este versículo de nuevo, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él, solo a Él se le debe dar la gloria por los siglos, mis amados hermanos. Muchas veces nos equivocamos, mis amados hermanos, y nosotros mismos hacemos dioses aquel que está enfrente de nosotros, mis amados hermanos. En cualquier circunstancia, a veces hacemos dioses a nuestros pastores, a nuestros ministros, que sí le debemos de dar, haber un respeto, mis amados hermanos, pero no darle honra, no inclinarnos delante de ellos, no ponerlos como un Dios, mis amados hermanos, porque eso es idolatría. En Apocalipsis 4:11, mis amados hermanos, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas. Amén, mis amados hermanos. Isaías 43, 10, 11 nos dice, mis amados hermanos, vosotros sois mis testigos. ¿Qué somos nosotros, mis amados hermanos? Somos testigos, dice, de nuestro Jehová, Dios. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo. Somos siervos de nuestro Dios, mis amados hermanos, que yo escogí. Qué privilegio, mis amados hermanos, fuimos escogidos para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Solo tenemos un solo Dios, mis amados hermanos. Antes de mí no fue formado un Dios, no había Dios antes de nuestro Dios. Ningún Dios ha habido antes de mí, dice, ni será formado después de mí. Porque dice, ni será formado después, ni lo será después de mí. Amén, mis amados hermanos. Vamos a terminar concluyendo nuestra reflexión con este versículo, mis amados hermanos, que nos dice el versículo 11 del capítulo 43 de Isaías, mis amados hermanos. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Amén. Reconozcamos este hermoso versículo, mis amados hermanos. No nos podemos inclinar delante de ningún Dios. No lo podemos hacer, mis amados hermanos, porque estamos leyendo este hermoso versículo de su palabra que nos dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Así es, mis amados hermanos, tenemos que creer que solo hay un Dios y ese Dios es nuestro Padre eterno. Amén, mis amados hermanos, una hermosa reflexión con que hoy hemos tenido. Démosle honra y gloria a nuestro Dios, porque Él es un Dios que vive y permanece para siempre, al quien se le debe doblar toda rodilla
y darle toda honra, mis amados hermanos. Amados hermanos, les suplico que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Dios. Oremos. Excelentísimo y eterno Padre, en esta mañana, Padre Santo, venimos delante de tu presencia a darte infinitamente las gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor, que nos habla cada día, Señor. Padre Santo, te pedimos, Señor, que nuestro corazón sea abierto hacia tu palabra, Señor. Que nuestra mente, Señor, sea abierta también, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a comprender tu sana doctrina, Padre Celestial. Danos de tu sabiduría, Padre Santo, para que nosotros podamos regar tu palabra, ser como el viento, como dice tu palabra. Gracias, Señor, porque hay muchos versículos en tus sagradas escrituras, Padre, que nos motivan, Padre, que nos dan aliento, Padre Celestial, para que nosotros imitemos a la naturaleza, como dice tu palabra. Que tú haces los vientos, mi Padre Celestial. Esos vientos los haces tú como tus mensajeros, Padre. ¿Por qué nosotros no llegamos a comprender lo que tú quieres decir, Padre Celestial? Tú nos dices que somos el viento, Padre Celestial, porque tenemos que ser tus mensajeros, Padre, para llevar tu palabra hasta el último rinconcito de la tierra, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a regar la semilla de tu santo evangelio, Padre Celestial, por medio de este hermoso grupo edificados en la palabra, Padre Celestial. Bendice a tus ministros, que tú los pones como una flama de fuego, Padre Celestial. Esa es la comparación que le das a tus ministros también, Padre. Te pido, Padre mío, por tus pastores, por tus obreros, Señor, por tus diáconos, ministros y obreros, Padre. Tú seas con cada uno de ellos dando sabiduría, Señor, para que ellos puedan guiar tu pueblo, Padre. Haznos comprender, Padre, que tú eres uno nada más. Tú eres uno solo, Padre. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra que viene a hablarnos cada mañana. Cada mensaje viene a hacernos reflexionar, mi Padre Celestial, y es por medio de tu palabra. No es palabra de hombre, Señor, sino que es tu santa palabra, Señor. Por eso dice tu palabra, Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hoy, Señor, esta lámpara me guió, Padre Celestial, para reconocer que tú eres uno y que solo tú puedes hacer maravillas, Padre Celestial, con tu creación, que tú formaste los cielos y la tierra, Padre Celestial. Solo tú. Y es por eso que solo a ti te debemos honra y gloria, Padre Celestial. Te pido, Padre, que tú seas con nuestros hermanos administradores, nuestros hermanos expositores y hermanas. También te pido, Señor, por nuestras hermanas que interceden, Señor, en oración. Seas tú con cada uno de tus hijos e hijas, Padre. Aquel que está enfermo, Señor, pon tu mano sanadora sobre cada uno de ellos. Aquel que no tiene trabajo, Padre, encamina sus pasos hacia aquella fuente, Señor, para sus provisiones, Padre. Y que sean reconocidos esos esfuerzos, Señor, porque son tus hijos, Padre Santísimo. Gracias, Padre. Bendice también, Señor, a esas empresas que dan trabajo a tus hijos, Señor. Bendíceles, Señor, derrama de tus ricas y abundantes bendiciones.
Te ponemos, Padre Celestial, a nuestras familias en tus manos, para que tú seas guardándolos y protegiéndoles, Padre, y dando sabiduría, entendimiento y discernimiento a cada uno. Sobre todo, Padre Santísimo, humildad hacia ti. Que tengan fe, Padre Santo, esa fe que solo tú nos puedes entender, Padre, cuando sí es una fe verdadera, Padre. Padre Santísimo, guíanos para dar aquella mía extra, Padre, que tenemos un gran ejemplo con nuestro hermano.